Hola de nuevo, bienvenidos a una nueva cápsula de este curso de Derecho Procesal Civil 2. Les habla nuevamente la profesora Judith Astorrealba y en el día de hoy vamos a hablar sobre la reforma y o cambio de la demanda. Hay que destacar de que cuando vamos a hablar de la reforma de la demanda, debemos de establecer que según la doctrina representada por Aristides Rengel Romberg, nos define a la reforma de la demanda como la pretensión que se hace valer en la demanda. Es decir, no se reforma el continente, sino el contenido del instrumento normativo. ¿Qué significa esto? Que al hablar de la reforma de la demanda, estamos hablando que puede ser una modificación, puede ser algún aspecto que se quiera arreglar de la misma, pero que en esencia no cambia en sí la finalidad inicial por la cual la demanda fue incoada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, en materia de un divorcio, si la persona intenta un divorcio, vamos a decir por abandono voluntario, pero resulta que acoge el nuevo criterio jurisprudencial que no se tiene que tomar ninguna causal taxativa, puede hacer una reforma en la demanda en la cual omite mencionar alguna de las causales, por ejemplo, la del artículo 185, numeral 2, que habla de abandono voluntario, y puede decir que se va a acoger a la jurisprudencia del año 2014, que habla que las causales no son taxativas. Es decir, la persona puede decir que se está divorciando porque, sin lugar a dudas, no le tiene más afecto a la persona o tiene desamor. ¿Qué significa eso? La esencia sigue siendo de la demanda un divorcio, pero el hecho de que sea un divorcio, la reforma lo que va a hacer es cambiar los fundamentos de dicho divorcio. Por ejemplo, es un ejemplo gráfico que más adelante con otros casos los vamos a ir entendiendo mejor. Hay que destacar de que la jurisprudencia también nos ha establecido algunos aspectos importantes. En sentencia de la Sala Político-Administrativa de fecha 13 de diciembre de 1995, la Corte Suprema de Justicia en el caso Otto Salvador Costero nos ha señalado sobre la reforma de la demanda que es el derecho que otorga nuestra legislación, en virtud del cual el demandante recurrente puede modificar, cambiar aspectos bien del recurso en su forma o aún en su fondo, limitándose la reforma a una corrección o arreglo del escrito original, pues de lo contrario, a juicio de la sala podría entenderse que la reforma permite una nueva demanda mediante un nuevo milenio. ¿Qué significa esto? Significa básicamente el aspecto de que la reforma de la demanda lo que busca es hacer una corrección, quiero dejarlo aquí bastante claro, un arreglo o sencillamente puede tocar aspectos tanto de forma o de fondo. Pero si ya la demanda se entiende que va a ir más allá de una corrección o arreglo, aun siendo de forma o aun siendo de fondo, estaríamos en presencia de una nueva demanda. Esto es un aspecto muy importante porque hay que dejar muy claro de que la reforma no va a cambiar en un 100% la demanda, sino que va a mantener su esencia. Y creo que esto es un aspecto bastante importante a efectos académicos que hay que tener en cuenta. A su vez tenemos que establecer una diferenciación tomando lo que dice el autor procesalista venezolano Aristides Rengel Romberg. Nos dice que hay que tener muy clara la diferencia entre un cambio de demanda, que sería presentar una nueva, y el de la reforma de la demanda. Por ejemplo, el cambio implica la sustitución del objeto por otro distinto. ¿Qué significa esto? Intentamos una demanda por nulidad de contrato, por ejemplo, y cambiamos ahora a una demanda por cumplimiento de contrato. Cambió totalmente la esencia. Supone la modificación de la pretensión con todos sus elementos. ¿Qué significaba esto? Ya no solamente es la nulidad de un contrato de compraventa de una casa, sino es el cumplimiento de un contrato de una compraventa de una casa, de un carro y de un terreno. Cambió totalmente la pretensión y cambiaron los elementos. Para la doctrina, el cambio va más allá de la pretensión y se habla que la parte en práctica tiene que desistir y generar un nuevo acto. Esto también es un aspecto que tenemos que tener muy claro. Si ya vamos a hacer un cambio
a profundidad, que ya va en esencia a dejar sin efecto todo lo que se había intentado, pues lógicamente se tiene que desistir y se tiene que hacer énfasis en un nuevo procedimiento y lógicamente en la redacción de una nueva demanda. Ahora bien, si vamos a hablar de la reforma, la misma supone la modificación de alguno o algunos de los elementos de objeto reformado, dejando inalterado lo demás. Como se dice, es el arreglo pues de detalle, sea de forma o sea de fondo. Se dejan siempre inalterados algunos elementos de la pretensión, como ya se dijo, no se va a cambiar del todo, porque si fuera un cambio sería la totalidad, y es volver a hacer de nuevo la demanda, manteniendo elementos antiguos. Y debe diferenciarse entre la reforma parcial de la reforma integral. Hay que dejar muy claro que aunque existe una diferenciación entre cambio y reforma, dentro del mismo tema de la reforma hay cambios que se van a hacer a profundidad. Y estos pueden llevar a que estemos en presencia de hablar de una reforma parcial o de una reforma integral. Reforma parcial, detalles. Detalles que se van a cambiar pues en la demanda o que se van a sustituir en la demanda o se van a adicionar a la demanda. Reforma integral es seguir manteniendo la pretensión pero haciendo una reestructuración de hechos, de derecho, de petitorio. O sea, es prácticamente redimensionar la demanda pero mantenemos la misma pretensión. Sobre los tipos de reforma de la demanda, la doctrina representada por Arístides Rengel-Romberg nos señalan 3 tipos de reformas de demanda. Primera, la modificación del hecho sin la modificación del petito. ¿Qué significa esto? Los hechos que generan la demanda se mantienen, los fundamentos, pero el petitorio se cambia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, intenté una demanda de resolución de contrato. O mejor, una demanda de nulidad de venta. El punto radical, yo intenté la demanda de nulidad de contrato de compra-venta, pero en la primera demanda no solicité medidas cautelares. Pero en la segunda, cuando hago la reforma, incluyo la solicitud de una medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble del cual es objeto de nulidad la compra-venta, por ejemplo. Segundo, modificación del petitum sin modificación del hecho. Por ejemplo, tenemos el aspecto fundamental de que el petitorio se cambia, por decir algo, pido más cosas, pero el hecho no cambia. Cosa que, sin lugar a dudas, sería totalmente, pues, al contrario, porque el detalle radica fue de que, pues, en la primera, los hechos cambiaron. Iba a pedir, por decir algo, nulidad y después pedí cumplimiento. En la segunda, mantengo el hecho de que el petitorio lo cambio, porque voy a pedir otras cosas. ¿En qué sentido? En que voy a pedir, por ejemplo, del petitorio, voy a pedir, por decir algo, voy a pedir una indemnización de daños y perjuicios, pero el hecho que genera la acción no cambia. Y tenemos la tercera, que es la modificación del petitum y del hecho, que podría ser que podríamos estar en presencia de lo que sería una reforma integral, porque cambié el petitorio y cambié los hechos que generaron esta demanda. El marco normativo de la reforma de la demanda los tenemos en el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil. El demandante podrá reformar la demanda por una sola vez. Esto hay que dejarlo muy claro. Por una sola vez se reforma la demanda. No se puede reformar muchas veces, antes que el demandado haya dado contestación a la demanda. Pero en este caso se considerará al demandado otros 20 días para la contestación sin necesidad de nueva citación. ¿Qué sucede? Tenemos el aspecto fundamental. El demandado ya fue citado y el demandante decide hacer reforma en la demanda. ¿Qué se suscita? Se suscita de que si ya está corriendo el lapso, vamos a suponer que esta reforma se hizo en ese lapso que más adelante vamos a estudiar, que es el de emplazamiento, y el detalle está de que la parte no ha dado contestación a la demanda, pues sencillamente se le va a dar otros 20 días más si hay una reforma. Hay que comentar que en la doctrina, Emilio Calvo Vaca dice que el demandante tiene la posibilidad de reformar la demanda una sola vez y siempre y cuando el accionado no haya contestado. Sobre las oportunidades de la reforma de la demanda, también la doctrina nos ha hablado mucho. Tenemos que existen 4 momentos importantes para la reforma de la demanda. Primer momento, antes de la admisión de la demanda. ¿Qué significa eso? Se presentó la demanda pues ante el tribunal, estamos en el lapso de esperar
en los 3 días siguientes que la demanda sea admitida, y el punto fue que sin lugar a dudas no tuvimos la debida respuesta y estamos esperando la admisión, podemos reformar. Primer momento. Segundo momento, entre la admisión de la demanda y la práctica de la citación, habiendo sido admitida la demanda, pues sencillamente no hemos presentado nuestra reforma. Decidimos entonces, antes de impulsar la citación, hacer una reforma de la misma. También se permite pues en este momento. Tercer momento, luego de la citación y antes de la contestación. Este sería pues el momento clásico que nos habla pues el artículo, porque ya fue citada la parte demandada y lógicamente estamos esperando que conteste demanda, y el punto fue de que no lo ha hecho, decidió reformar la demanda. Y cuarto y último momento, luego de la citación y antes de oponer cuestiones previas. ¿Por qué hago mención en decir de ser el caso? Porque tenemos el aspecto fundamental que ante el escenario de que la parte demandada no decida contestar demanda, sino oponer cuestiones previas, pues sin lugar a dudas, la reforma tiene que hacerse antes que se presenten cuestiones previas, porque si el demandado presenta cuestiones previas, automáticamente ya estamos en presencia de que ya la oportunidad de hacer la reforma en la demanda culminó. Hay que destacar también que solamente la demanda se va a reformar una vez. Eso significa que si reformé antes de la admisión, ya perdí mi tiempo. Si reformé antes de la admisión de la demanda y la práctica de la citación, ya perdí mi oportunidad. Y si lo hice luego de la citación y antes de la contestación, o luego de la citación y antes de poner cuestiones previas, ya perdí mi oportunidad, porque es en una sola oportunidad que se puede reformar la demanda. Aunado a eso, tenemos que señalar que de las dos oportunidades iniciales, si sencillamente no se ha practicado la citación, tiene que volverse a reestructurar lo que es la compulsa y lo que es el cartel de citación si estamos en presencia de una reforma integral. ¿Qué significa esto? De que si hicimos un cambio y sencillamente este cambio fue antes de que se hubiera llevado a cabo la práctica de la citación, vamos a tener que reestructurar esos carteles y todo eso. Pero ahora bien, si dicho cambio se da después de haberse practicado la citación, ya no va a ser necesario. Bueno, estos eran los tips que teníamos que hablar en esta cápsula jurídica sobre la reforma de la demanda. En próximas cápsulas seguiremos hablando del procedimiento civil venezolano. Les habló para ustedes la profesora Judith Astorrelve. Hasta una próxima oportunidad.